Es un placer nuevamente saludarlos, en esta ocasión con el doctor Ulises Jiménez. Nos conectamos con Ulises en la Ciudad de México, en la Clínica de Trastornos del Dormir de la UNAM. El doctor Jiménez es psicólogo con maestría en psicobiología por la Facultad de Psicología de la UNAM, doctor en biología experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa. Ulises es investigador del sistema de CONACYT en México, investigador y clínico de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, ahí en el Hospital General. Ulises ha hecho contribuciones importantes al desarrollo de los tratamientos conductuales en la medicina del sueño en México, y por eso nos ha sido de interés contactarte, Ulises, además con la muy reciente contribución del libro que has editado, del que ya estaremos platicando. Empecemos, Ulises, con pues una revisión de las intervenciones psicológicas en la medicina del dormir. Si podrías resumirlas, cuáles son, en qué consisten, qué tiempos tienen y cómo las estás manejando, también con comentarios que me has hecho respecto a telemedicina, que creo que son muy relevantes. Muchas gracias. Primero que nada, quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación para participar en esta entrevista. Y bueno, pues siempre es un gusto tener la oportunidad de compartir un poco de experiencia, un poco de conocimiento. Entonces, muchas gracias por la invitación. Bueno, intervenciones psicológicas en los trastornos del sueño. Esto ha evolucionado de una manera importante. No, aunque es algo, vamos a decir, aparentemente novedoso o novedoso para mucha gente que se está integrando en el ámbito de los trastornos del sueño, pues realmente no es muy nuevo o no es tan reciente. Una de las primeras intervenciones y que ha sido, vamos a decir, la columna vertebral del tratamiento psicológico del insomnio es lo que planteó Peter Hawley por allá de 1977 en relación a la higiene del sueño. Entonces, bueno, este término de higiene del sueño se ha convertido en la columna vertebral del tratamiento psicológico primordialmente para el insomnio, aunque tiene otras aplicaciones que ya vamos a comentar en su momento. Hablar de higiene de sueño en términos muy generales se refiere a el estilo de vida que pudiera llevar a cabo un paciente y que esto pudiera llevarnos a obtener o a buscar una mejor calidad en el dormir. Va muy en relación a ese concepto de estilos de vida saludable que promueve la Organización Mundial de la Salud, y en términos más cercanos a la psicología clínica, lo podríamos enfocar en el ámbito de la psicoeducación. Entonces, bueno, higiene de sueño primordialmente tiene que ver con informar a los pacientes respecto a la naturaleza real de lo que es el sueño y de los factores que van a influir de manera negativa en su calidad. Entonces, bueno, uno de los principales tropiezos en términos de higiene de sueño es que actualmente existe mucha información, está disponible por todos lados. Basta que uno busque el término en internet y podemos encontrar muchísima información, pero siempre lo que va a marcar la diferencia en cuanto a la eficiencia terapéutica de la higiene de sueño va a partir de una entrevista clínica estructurada en la que vamos a determinar precisamente cuáles son esos factores del estilo de vida de cada paciente que están interviniendo como factores
que no permiten la recuperación de la calidad de sueño o la instalación de la calidad de sueño. Y bueno, si lo vemos desde este punto de vista, podemos comprender que esta intervención psicológica para los trastornos del dormir tiene que ser personalizada. Se tiene que personalizar. Cada uno de los pacientes va a tener sus necesidades específicas. Entonces, bueno, pongamos un poquito la necesidad de higiene de sueño ahora en el contexto de la pandemia y sobre todo en cuanto a esta necesidad del confinamiento. Entonces, bueno, el exceso de tiempo sedentario, la falta de activación física, el exceso de uso de dispositivos electrónicos, sobre todo en la noche, la falta de exposición a los ambientes abiertos y a la iluminación natural durante el día, el consumo de psicofármacos o autorrecetarse medicamentos para dormir, van a formar parte de ese estilo de vida que no nos van a permitir recuperar o tener una buena calidad en el dormir. Además, tendríamos que hablar de el tema del control de los estímulos ambientales. El ruido, la temperatura deben de estar controlados para que uno pueda dormir adecuadamente. Entonces, siempre en términos generales, higiene de sueño se refiere a este estilo de vida adecuado para dormir. Pero más allá de eso, bueno, se han planteado otras estrategias más en el ámbito de la psicología conductual, como aquella que se conoce como terapia de control de estímulos. Esto se refiere a darle al paciente la indicación de ocupar la recámara únicamente para dormir y para la actividad sexual. Se le pide al paciente salir de la recámara en caso de que no pueda dormir y regresar a la cama cuando vuelva a tener sueño. Todas las técnicas de tratamiento van a tener sus pros y sus contras. Aquí algo con lo que nos enfrentamos frecuentemente es que los pacientes cuando no pueden dormir y salen de la recámara, ocasionalmente no saben qué hacer. A veces prenden la televisión, a veces se ponen a trabajar, encienden la computadora, se ponen a hacer ejercicio y bueno, en términos generales ya se ha publicado que la terapia de control de estímulos, si se ocupa como el único tratamiento para mejorar la calidad de sueño, a veces no va a dar buen resultado. Lo mismo con la higiene de sueño. Si se ocupa de manera única, como tratamiento único, tampoco da buen resultado. Otra de las intervenciones que se ocupan regularmente que tienen que ver con la restricción del tiempo en cama. En inglés se encuentra el término como sleep restriction, pero no necesariamente se refiere a una restricción del sueño. Más bien se refiere a restringir el tiempo en cama a un intervalo de tiempo adecuado para cada paciente. Y lo que se busca es que, en términos generales, el paciente duerma al menos el 85% del tiempo que permanece acostado. Entonces, bueno, se le pide al paciente que tenga un horario fijo para acostarse, un horario fijo para levantarse y se le dan indicaciones precisas para disminuir el tiempo en cama o incrementarlo dependiendo del porcentaje de sueño respecto al tiempo que esté acostado. Entonces el objetivo pues es que el paciente quede satisfecho con su tiempo de sueño respecto al tiempo en cama, porque con esto lo que se está buscando es incrementar la necesidad de sueño en ese periodo específico de tiempo. Esta técnica, esta sí tiene mejores resultados si se ocupa de manera única. Sin embargo, también tiene sus desventajas porque tenemos que ser precavidos en el sentido de no provocar una restricción tal de tiempo en cama que pudiera traer como consecuencia somnolencia diurna.
Esto en relación al tema del riesgo de los accidentes. Sin embargo, si al paciente se le dan indicaciones de restricción del tiempo en cama, de terapia de control de estímulos y de higiene de sueño, entonces eso ya nos permite tener mejores resultados. En otro sentido, los trastornos de sueño generalmente se acompañan de ánimo ansioso. El paciente puede estar irritable, esto se puede reflejar en dificultades en sus relaciones interpersonales, problemas en su ejercicio profesional o académico, y en este sentido es muy importante implementar en el tratamiento las técnicas de relajación, dependiendo de la personalidad del paciente, de su susceptibilidad para relajarse. Hay diferentes intervenciones como la imaginación guiada, como el entrenamiento autógeno, como la respiración profunda. A veces la interacción o el uso en paralelo de diferentes técnicas como la respiración profunda y la imaginación guiada nos dan como resultado lo que se conoce como entrenamiento autógeno. Y en este sentido, pues también podemos tener muy, muy buenos resultados. En términos generales, estas técnicas se engloban en un concepto conocido como tratamiento cognitivo-conductual. Esto fue diseñado primordialmente para el insomnio y da muy buenos resultados en el caso de insomnio agudo, de insomnio crónico, y se puede ocupar como coayudante terapéutico para el insomnio cuando es secundario a otros trastornos del sueño, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas, y también para controlar otro tipo de trastornos del dormir relacionados primordialmente con la privación de sueño, como sería el caso de las parasomnias de activación. Tenemos pacientes con sonambulismo que se van a ver beneficiados con este tratamiento cognitivo-conductual, ya que estaríamos dándoles mayor estabilidad en cuanto a su tiempo y porcentaje de fases de sueño. Y bueno, pacientes que tienen otros trastornos del dormir como las parasomnias del sueño-humor. Hablemos del caso de aquellos que tienen pesadillas o parálisis de sueño, que también se van a ver beneficiados al mejorar la calidad de sueño y sobre todo evitar el rebote del sueño-humor que pudiera estar reflejando mayor frecuencia de estas parasomnias. En términos generales, este tipo de tratamiento es muy noble, ha dado muy buenos resultados. Cuando el paciente está convencido de que quiere mejorar su calidad de sueño sin que necesariamente ocupe un medicamento, ese paciente podría estar listo para empezar con esto. Y bueno, ¿qué ha pasado ahora con la pandemia? Al menos la experiencia en México es que esta clínica de sueño que está dentro del Hospital General de México tuvo que cerrar más o menos durante un año porque el hospital se tuvo que dedicar al tratamiento específico de pacientes con COVID-19. El resultado es que el trabajo terapéutico para el insomnio ha dado muy buenos resultados al adaptarse al sistema remoto o al sistema en línea. De ese modo, la teleconsulta ha permitido que los pacientes se vean beneficiados con esta intervención y desde diferentes puntos de vista está dando muy buenos resultados o múltiples beneficios. Ulises, Además de que déjame interrumpirte antes de que pasemos al siguiente tema que queremos abordar. ¿Qué periodos de tiempo contemplas en estos tratamientos? ¿Cómo los programas, ya sea de manera presencial o de manera virtual?
¿Qué periodos les das para estas técnicas? ¿Cómo decides qué énfasis hacer en términos de la higiene o de la restricción de sueño, los estímulos? Un poquito del sabor de cómo decides qué estrategia usar. Es un tema harto complicado y te pido lo imposible de sintetizarlo en un par de minutos, pero bueno, has hecho cosas más difíciles. Gracias, sí. El tema es, esto tiene que ser personalizado. Primordialmente, las estrategias de higiene del sueño se van a enfocar en función de las necesidades de cada paciente. En términos de número, bueno, la consulta generalmente dura 1 hora. Es lo más recomendable porque primero se tiene que entrevistar al paciente y a partir de ahí implementar las técnicas que sean necesarias. Generalmente los pacientes acuden a consulta 2 veces al mes y en términos generales los pacientes empiezan a reportar buena calidad de sueño o al menos una mejoría a partir de la segunda consulta. Esto, por supuesto, va a ser muy variable dependiendo de la adherencia terapéutica que se logre, pero aproximadamente en la segunda consulta ya hay buenos resultados. Entre la tercera y la cuarta consulta ya podríamos estar logrando que el paciente se duerma en menos de 30 minutos, que ya no despierte o que despierte quizás una vez durante la noche, pero no tenga dificultad para volver a dormir. Entonces ya no cumplen con los criterios de insomnio y entre aproximadamente en 4 consultas ya los podríamos dar de alta. ¿Cómo decidimos por dónde empezar? Depende mucho de cada paciente, insisto, pero no hay insomnio que tenga una buena higiene de sueño. Eso es indispensable, hay que empezar por ahí. Y en la experiencia clínica no hay insomnio que no sea ansioso. Entonces, hay que implementar técnicas de relajación. Eso es de inicio, de inicio. Posteriormente ya depende de sus horarios de tiempo en cama, eh, qué tanto hay estímulos que están provocando no el insomnio. Y en este sentido ya es más complicado porque definitivamente cada paciente es un mundo. Desde gente que tiene un insomnio que se podría resolver en 2 o 3 consultas porque realmente es bastante ocasional o no tiene complicaciones, hasta los casos de aquellos pacientes que ya están complicados con adicciones, por ejemplo, o los que ahora están padeciendo trastorno de estrés postraumático porque estuvieron hospitalizados por COVID. Entonces, ahí eso ya nos está tomando más tiempo, es algo que en lo que apenas estamos teniendo experiencia y bueno, pues depende mucho de las características propias de cada paciente, porque ahí es necesario incluso pues el trabajo interdisciplinario con el personal de psiquiatría en la clínica. Excelente, excelente entrada a la segunda pregunta de la que queríamos abordar. Así es. ¿Eres alguien que has trabajado en la clínica, has colaborado en diferentes capacidades con otras especialidades y me interesa particularmente tu perspectiva? La clínica del dormir es de naturaleza interdisciplinaria, pocas especialidades como la medicina del dormir, donde vemos psicólogos, donde vemos médicos de diferentes especialidades. Has fungido con responsabilidades administrativas, lo que nos permite pues beneficiarnos de tu experiencia. O sea, ¿cuál es en tu experiencia la mejor manera de integrar las diferentes especialidades y disciplinas de la medicina del dormir? Mira, yo considero, bueno, esta es una pregunta muy importante. No sé realmente si tenga una respuesta o solo una respuesta adecuada, pero desde mi perspectiva creo que la columna vertebral es el trabajo en educación continua.
Es decir, el hecho de que todos trabajemos en una clínica de sueño, pues es muy diferente que haya una consulta de psicología y una de psiquiatría, una de otorrino, etcétera, etcétera, a que todos tengamos la oportunidad de interactuar y de educarnos y que además esto se lleve a cabo de manera constante. ¿A qué me refiero? Es importante que los demás compañeros de trabajo, cada uno de las diferentes especialidades, aunque no estén en el ámbito clínico, pero que estén en el ámbito, por ejemplo, en el área técnica, es importante que todos sepamos qué hacemos los demás, cuáles son nuestros alcances, cuáles son nuestras limitaciones de cada uno de los que participamos profesionalmente aquí, incluso en el área técnica, insisto. ¿Para qué? Para que fomentemos de manera adecuada el trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque los trastornos de sueño difícilmente vamos a tener a un paciente que, bueno, no necesariamente de modo difícil, pero más bien de manera frecuente vamos a tener pacientes que van a tener trastornos del sueño comórbidos o que van a tener trastornos de sueño secundario a otras enfermedades. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante que todos estemos enterados de qué es lo que hacemos cada quien, cómo podemos aportar, cómo podemos participar en la recuperación de cada paciente. Un aspecto, Ejemplo, déjame interrumpirte porque se nos va de volada el tiempo, pero algo que has hecho recientemente, del que quiero que nos platiques, la publicación recientemente del Manual de Trastornos del Sueño que has publicado con el apoyo de la UNAM, de la Facultad de Medicina. Fungiste como el compilador. Definitivamente cuando hablas de educación continua, pues esto es un proyecto mayor en educación. El texto refleja la importancia de la colaboración interdisciplinaria, de lo que hemos venido hablando. Y pues para concluir nuestra entrevista quisiera poder pues beneficiarnos de oír de ti. ¿Qué te motivó a emprender el proyecto, la orquestación de muchos colaboradores en Latinoamérica primordialmente, en México obviamente? ¿Y cuál desearías sea el uso de este libro para pues obviamente para los proveedores de salud? gracias. Sí, básicamente la principal motivación es que en México no se habían publicado libros de este calibre o en este sentido. Creo que el anterior semejante es el de la doctora Matilde Valencia de Trastornos del Dormir, pero eso se publicó en el año 2009. Posteriormente se publicaron algunos libros específicos sobre apnea del sueño, algunos otros sobre insomnio, por supuesto, del doctor Alejandro Jiménez Genchi, pero aquí la importancia de esto pues era contar con información actualizada en la que se pudieran revisar la mayor parte de los trastornos del dormir. ¿Para qué? Para que tengamos la oportunidad de formar gente. ¿Por qué? Porque al menos en México y en Latinoamérica se comparte esta sensación. Aún hacen falta más profesionales y más clínicas de trastornos del sueño. Es importante mencionar que la prevalencia de algunos de los trastornos del sueño ya de por sí era alta. El insomnio, por ejemplo, se había reportado en alrededor del 18% para la población mexicana, pero ahora con la pandemia esto se ha ido arriba del 50%. Luego entonces, los resultados de esta pandemia, los efectos de esta pandemia que estamos teniendo y los que van a venir, pues necesitan o marcan la necesidad de contar con gente capacitada en relación a trastornos de sueño para que puedan intervenir adecuadamente en el diagnóstico y el manejo de estos trastornos. Por supuesto que el libro o el manual de trastornos de sueño se convierte para muchos en la puerta de entrada al estudio del sueño, otros ya estarán en el camino, pero siempre contribuir en educación es algo bien, bien importante. Entonces, bueno,
contar con esta experiencia de colaborar con profesores, con gente que me enseñó mucho, por supuesto. Quiero aclarar que formas parte de mis profesores, lo digo con mucho orgullo, pero también que en el libro hayan colaborado compañeros con quienes me formé y algunas personas que fueron mis estudiantes, pues esa es la parte también emocional satisfactoria para mí porque es un resultado bastante bueno. Es un primer manual de trastornos de sueño y estoy seguro que pronto tendremos la oportunidad de publicar algún otro libro o una siguiente edición. Ulises, pues concluimos la entrevista. Ha sido informativo, nos hemos enriquecido. Esperemos que los que vean esta entrevista se beneficien y que consulten el libro, de que espero podamos poner una liga en duermebien.com cuando esté disponible. Y por el momento nos despedimos agradeciendo tu participación. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para ti y para todos.